En las próximas horas, el presidente de Francia y la canciller alemana intentarán que el presidente de Rusia modifique su postura frente a Siria y condene las agresiones del régimen de Bashar al-Assad contra los ciudadanos del país árabe. La comunidad internacional sigue en la encrucijada sobre qué hacer frente a la crisis que ya completa 14 meses. No cesa la violencia en la región de Ula, en Siria. Y mientras tanto, la comunidad internacional mira indignada la brutalidad del conflicto entre las tropas de Bashar al-Assad y los rebeldes del Ejército Libre Sirio. Pero en el terreno diplomático, las potencias del mundo aún no deciden qué hacer con la situación en el país árabe. El presidente de Francia no descartó una intervención militar. Hemos decidido ejercer más presión sobre Siria, y entre esas decisiones efectivamente se encuentra la expulsión de la embajadora de Siria en Francia. No es una decisión unilateral, es una decisión concertada con nuestros principales aliados. Pero Rusia y China, leales aliados del régimen sirio, pretenden frenar cualquier acción militar e insisten en la vía del diálogo. En el Consejo de Seguridad, ambos países han frenado las resoluciones de condena a la represión contra los rebeldes. Sin embargo, tanto Rusia como China respaldan los esfuerzos de Kofi Annan, quien como enviado especial de la ONU presentó un plan de paz de 6 puntos. Primero, desarrollar un proceso político para legitimar las aspiraciones del pueblo sirio. Segundo, poner fin a la violencia con supervisión de las Naciones Unidas. Tercero, asegurar la provisión humanitaria en las áreas afectadas por los enfrentamientos. Cuarto, liberar a los presos políticos y personas vulnerables. Quinto, permitir la libre circulación a los periodistas. Y sexto, respetar la protesta pacífica y garantizar la libertad de asociación. Urjo al gobierno para que tome los pasos que demuestren su seria intención de resolver esta crisis y que todas las personas involucradas ayuden a crear el contexto correcto para un proceso político creíble. Los condenables hechos en Ula provocaron que España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y Turquía ordenaran al personal diplomático sirio a salir inmediatamente de sus países. Este suceso ha significado el aislamiento de Damasco de la comunidad internacional. Queremos comenzar un proceso discutiendo con miembros del Consejo de Seguridad sobre cómo la comunidad internacional puede alcanzar un acuerdo para ayudar a salir de esta situación trágica y reconocer las aspiraciones legítimas del pueblo sirio antes de que la crisis desencadene en una guerra civil. La Unión Europea anunció nuevas sanciones contra Siria, mientras que el presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana Angela Merkel intentarán convencer al presidente ruso Vladimir Putin para que cambie su postura frente a la crisis en Siria, que completa ya 1 año y 2 meses. Integramos en este debate al señor Román Ortiz. Él es experto en seguridad y defensa y también es analista internacional. Profesor Ortiz, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Profesor Ortiz, hablemos un poco de ese plan que trató de poner en marcha el señor Kofi Annan, enviado especial de Naciones Unidas. La idea era que desde el 12 de abril pasado hasta el día de hoy por lo menos no se disparara una sola arma en temas de enfrentamientos entre grupos leales a Bashar al-Assad y los opositores. Pero por lo menos la cifra habla de 1.800 muertos desde el momento del plan de paz. ¿Qué ha pasado en Siria y por qué ese plan de paz sinceramente no está funcionando? Yo creo que, pues no sé si uno, digamos, si es un comentario en este momento amable, pero me parece que es la hora de la realidad, y la hora de realidad es que es decir, que ha pasado lo que tenía que pasar. El plan de Kofi Annan no tenía posibilidades, entre otras cosas, porque el régimen sirio no tenía ningún interés en abrir un proceso de democratización y mucho menos de poner en cuestión la permanencia de Bashar al-Assad en el poder. En consecuencia, la tregua que teóricamente firmó el gobierno sirio sirvió solamente para ganar tiempo, para evitar que la comunidad internacional tomase medidas más contundentes contra el régimen y, entre tanto, continuar con la masacre de la oposición y la violación masiva de los derechos humanos. Y las últimas masacres que ha habido en Siria pues son una demostración de hasta qué punto hemos llegado, en un escenario que uno lamentablemente tiene que pensar que recuerda bastante a la Yugoslavia de comienzos de los años 90,
cuando la comunidad internacional, precisamente en un intento de evitar una intervención militar y tratando de pensar que las cosas se podían arreglar solamente con palabras, pues demoró la intervención tiempo y tiempo, mientras se producían violaciones masivas en el territorio de la antigua Yugoslavia y con las consecuencias que ya todos sabemos, ¿verdad? Sí. En este caso se han desplegado por el territorio sirio por lo menos 300 observadores de Naciones Unidas para verificar el cumplimiento del plan que, según usted entiende, pues no está funcionando. Le pregunto si usted tiene conocimiento del reporte de esos observadores de Naciones Unidas con respecto a lo que pasó en Jula. Lo que parece claro es que hubo una masacre cometida de alguna manera en dos fases, una inicial en la que se produjo un ataque con artillería contra zonas de población civil que provocó un cierto número de víctimas, pero luego la intervención de las milicias del régimen, de los grupos irregulares del régimen, que terminaron asesinando a varios casi 150 civiles, una parte importante de ellos mujeres y niños, con fuego de fusil a quemarropa y utilizando cuchillos. Y le quiero decir que otra vez, no es que quiera exagerar el paralelismo, pero eso fue exactamente el tipo de eventos que sucedían en Yugoslavia. Por un lado, el gobierno serbio diciendo oficialmente en los años 90 que no tenía nada que ver con las masacres, y por otra parte los irregulares serbios que estaban bajo el control efectivo del gobierno cometiendo masacres y atrocidades sin control, ¿verdad? Sí. ¿Por qué en este caso resulta más fácil pensar, o por lo menos suponer, que los responsables de esta masacre son las fuerzas leales a Damasco, a Bashar al-Assad, y no son los opositores quienes de alguna manera podrían llamar con eso la atención internacional y presionar la salida de Assad del poder? Pues mire, por dos razones fundamentales. La primera, porque si uno da una mirada a las fotografías de satélite que han salido publicadas y donde están ubicadas las fuerzas sirias en torno al lugar de la masacre, es bastante sensato pensar que los únicos que tenían acceso a las zonas donde estaban ubicados los civiles eran las fuerzas irregulares sirias o el ejército sirio que está bajo el control del gobierno de Bashar al-Assad. Y el segundo punto es que las víctimas fueron miembros de la mayoría suní, lo cual quiere decir en última instancia que si hubiese sido cometido por la oposición siria, pues estarían de alguna manera asesinando a su propia base social. Evidentemente el régimen sirio está lanzando este tipo de infundios y de teorías de la conspiración para exonerarse de culpa, pero tendrá que reconocer conmigo que es bastante surrealista imaginar a una milicia asesinando a sus propios ciudadanos con la supuesta idea de luego culpar al gobierno de que lo ha cometido, ¿verdad? Sí, usted está analizando y también uniendo en esa teoría una conjetura étnica y lo relaciona con lo que usted acaba de decir de lo de Yugoslavia. Parece ser que el modus operandi podría ser el mismo entonces, según lo que usted piensa, ¿Bashar al-Assad estaría operando de la misma manera? Hay dos cuestiones, una cuestión de carácter mucho más estratégico y político y una cuestión de carácter mucho más operacional y mucho más concreto. En términos estratégicos y políticos, lo que creo que es importante subrayar es que la inacción de la comunidad internacional, tanto en el caso yugoslavo como ahora en el caso de Siria, hizo que un conflicto que inicialmente tenía unos sesgos políticos se convirtiese rápidamente en un conflicto de carácter étnico y religioso. En el caso de Siria es muy claro, inicialmente se trataba de una lucha por la democratización de Siria. Lo que ha hecho el régimen básicamente es convertirlo en una confrontación étnica entre la minoría alawita que soporta el régimen de Bashar al-Assad por un lado y la mayoría de la población que es de origen suní. En términos operacionales, en términos de exactamente qué es lo que pasó en la masacre, me parece que usted tiene toda la razón. El modus operandi es muy semejante, es decir, se utiliza artillería pesada, el ejército utiliza armamento pesado, pero cuando llega la hora de hacer el trabajo sucio, con el objetivo
de no involucrar directamente al régimen, se utilizan fuerzas irregulares, de tal manera que el gobierno de Damasco puede negar de una manera plausible que fue el responsable de ese tipo de acciones. Pero luego cuando uno mira la evidencia, mira cómo están desplegadas las fuerzas, quiénes tienen acceso a la zona de la masacre, etcétera, queda bastante claro que fueron fuerzas bajo el control del gobierno sirio. Pero fíjese usted que esta especie de engaño, esta estratagema, tiene una función política muy importante, porque es la que le permite a Rusia decir que en realidad él cree que la masacre de civiles no fue cometida por el gobierno de Damasco. De alguna manera esta estratagema da suficiente margen de maniobra para que la diplomacia rusa pues pueda ejercer esa forma de cinismo, ¿verdad? Sí, y en este caso le pregunto, doctor Ortiz, ¿quién creía que ese plan de Kofi Annan iba a funcionar cuando hablan de una posible guerra civil que se puede llevar a cabo si no hay paz en Siria? Pero la verdad es que la guerra civil ya existe. Según cifras de las Naciones Unidas son por lo menos 13.000 los muertos, 1.800 en el último mes, y pues se suma esta masacre de Jula que no discrimina, no se detiene al momento de asesinar a mujeres y niños, que son en su gran mayoría las víctimas de esta última masacre. ¿Quién pensaba que este plan de Kofi Annan podría funcionar? Pues yo creo que, para ser honesto, no tenía muchas posibilidades. Los únicos que tenían una esperanza sobre el plan, y subrayo la palabra esperanza, es decir, que pensaban más con el deseo que la realidad, eran una serie de países de países europeos y también la administración Obama, que trataban de esperar que a través de este plan pudiesen eludir lo que ahora es un dilema muy evidente, y el dilema es inacción, con lo cual se van a continuar provocando o se van a continuar produciendo masacres de civiles inocentes, al mismo tiempo que la oposición siria se radicaliza cada vez más, porque evidentemente pues cuando le están masacrando las familias y los civiles a los sectores de la oposición, pues evidentemente estos van a radicalizarse cada vez más. O, por otra parte, tomar un rol más activo y hacer una intervención más fuerte en favor de la oposición y en contra del régimen de Damasco, que evidentemente no va a poder pasar por Naciones Unidas, porque Rusia tiene derecho de veto y no va a dejar que haya una resolución de Naciones Unidas que apoye esto. Pero se puede hacer como se hizo en Yugoslavia, por volver al ejemplo anterior, es decir, se puede crear una amplia coalición de países que decidan intervenir en apoyo de la oposición siria y, en consecuencia, tomar una posición más activa, con más riesgos, pero que también va a reducir las violaciones de los derechos humanos y abrir la puerta a la posibilidad de que el conflicto en Siria sea más corto, ¿verdad? Y que, según las últimas declaraciones del presidente francés, François Hollande, pues Francia estaría interesada en liderar esta clase de ofensiva si no hay un consenso en Naciones Unidas, que es lo que se prevé por el derecho a veto de Rusia y de China. Pero le pregunto si el Consejo Nacional Sirio no encuentra con esta última masacre la carta perfecta para sustentar ante Naciones Unidas una intervención directa en Siria. Mire, el problema es que realmente en las Naciones Unidas los gobiernos, particularmente el gobierno chino y el gobierno ruso, toma decisiones en función de sus intereses y no de los derechos humanos. China, por ejemplo, es un país que dentro de sus fronteras viola sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que en lo que tiene que ver con las violaciones en un tercer país vaya a tomar decisiones en favor de la defensa de esos derechos que ellos mismos conculcan? Y en el caso de Rusia, pues la diplomacia rusa tiene una larga tradición de poner por encima sus intereses nacionales a la defensa de los derechos humanos. Consecuencia, no hay espacio en el Consejo de Seguridad para un consenso. Me parece que es evidente que hace falta una coalición internacional que podría empezar por tomar una medida tan clara como reconocer a la oposición y comenzar a armarla. Ahora, para ir adelante con este proceso, me parece que es importante subrayar que esto tiene que ser un proceso donde al menos exista la participación, además de algunos países europeos, de los Estados Unidos. Es muy importante que los Estados Unidos estén ahí por la sensibilidad estratégica de la región y por los recursos que tienen que ser involucrados en este tipo de actividades, ¿verdad? Sí. Entonces creo que es necesario que la administración Obama cambie su política hacia Siria y tome una postura mucho más firme, ¿verdad?
Pues profesor Román Ortiz desde Colombia, experto en seguridad y defensa, también es analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros en la noche de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Nueva pausa en la noche. Cuando regresemos, el testimonio de un niño de 11 años que relata cómo sobrevivió a los verdugos de Jula.